Vamos a ir a un verso que creo que semana a semana se los estoy repitiendo, pero el Señor me ponía este versículo en mi corazón para traer el mensaje del día de hoy. Y es en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos capítulo 4, verso 12. Lo vamos a leer detenidamente. Lo vamos a atesorar en nuestro corazón. Yo le pido al Espíritu Santo que en este momento traiga quietud a cada uno de los que estamos aquí para recibir la palabra de Dios. El tema del mensaje de hoy es el poder de la palabra de Dios, la Santa Biblia. Ese es el tema del mensaje de hoy. Y el verso es el capítulo 4 de Hebreos, versículo 12. Los que no tienen su Biblia, ¿qué tal si lo leemos detenidamente? No se coman las comas. Vamos a leerlo así despacito. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Se goza por esa palabra? Esto es poderoso. Y yo quiero que lo leamos otra vez porque es que yo siento una presencia de Dios al leer esta palabra. Porque la palabra de Dios es poder. Es palabra viva. Vamos a leerlo otra vez. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aleluya. Padre, en esta hora te doy gracias por este privilegio tan hermoso que me das de poder compartir tu palabra a tu pueblo. Soy colaboradora tuya en esta mañana, y lo que te pido es que sea el Espíritu Santo llevando esta palabra al corazón, y que cada corazón pueda estar dispuesto a recibirla. Que esta palabra caiga en una buena tierra, en un corazón fértil, y que nunca más seamos igual después de escuchar tu palabra. Te doy gracias, Señor. Amén, amén, amén. Puede tomar su lugar en esta mañana. Créame, me gozaba grandemente al estudiar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida. Y cada vez que usted toma este libro, ¿cuántos trajeron su Biblia? A ver, levánteme su Biblia en esta mañana. Levánteme su Biblia. Oh, gloria a Dios. Hay alguna Biblia. Algunos no trajeron, gloria a Dios, pero es lindo tener una Biblia. Si usted no tiene Biblia, por favor no se vaya. Aquí tenemos Biblia. Le podemos dar una para que tenga usted en su casa y la pueda leer. Porque este libro no puede faltar en la casa. Este libro no puede faltar en casa. No para que esté en la biblioteca de adorno, es para que esté abierta. Un cantautor decía que le había hecho una mesa donde la palabra de Dios estaba. Ay, hermano, porque esto es precioso, esto es hermoso, esto es poder. Esta palabra es viva y esta palabra transforma. Y quiero que en esta mañana, con la ayuda de Dios, llevar esta palabra a su corazón, y que usted a través de ella pueda reflexionar en la bendición que tenemos de tener una Biblia. El tema del mensaje, le lo repito, el poder de la palabra de Dios, la Santa Biblia.
La Biblia es la palabra escrita de Dios, es la revelación de Dios para el hombre, es la regla infalible y autoritaria de fe y conducta. ¿Estamos? Ay, hermano. Es una palabra infalible. Es una palabra que no cambia. Es una palabra que cobra vida cuando la creemos. ¿Cuántos lo creen conmigo en esta mañana? Es palabra poderosa. Y cuando la predicamos, la damos con el poder que ella tiene, porque esta palabra, cuando se predica y hay un corazón receptivo a la palabra, esta palabra cobra vida en el corazón y hace maravillas en tu vida. Es poderosa. Bendito el nombre del Señor. Y recuerdo a un predicador por ahí, dice, y repite esas palabras. A mí me gusta cuando él las dice y dice, esta es mi Biblia. Yo soy lo que ella dice que soy. ¿Cuánto lo cree conmigo? Mire, me gustan las palabras que él expresa. Y dice, y tengo lo que ella dice que tengo. Ay, me encanta eso. Porque cuando nosotros tomamos esta palabra y la creemos, es que somos lo que ella dice que somos. Y si ella me dice que por haber creído en Jesucristo yo soy hija del Dios Todopoderoso, es que yo soy hija de Él. Ay, hermano, créale a la palabra de Dios. Yo creo que desde hoy ya no vamos a ser los mismos. Créame, yo lloraba con la palabra, porque la palabra es poderosa y hace milagros en nuestra vida. Pero yo quiero terminar hoy con el mensaje, no quiero llevármelo para casa. Bueno, si no, lo termino el otro domingo. Gloria al Señor. Y en esta mañana, por la fe declaramos que la palabra de Dios es la que rige nuestras vidas. ¿Cuántos nos regimos por la palabra de Dios? A ver, ¿cuántos? ¿Usted se rige por la palabra de Dios? Gloria a Dios por los que están seguros de eso. Hermano, porque de verdad que la palabra de Dios tiene que ser quien nos rija. Oh Señor, ayuda a este pueblo que sean regidos por tu palabra. Aleluya. Es la que rige nuestras vidas y nos transforma. Pues hay poder transformador en la palabra poderosa de Dios. Se lo voy a repetir. Hay poder transformador en la palabra de Dios. Y en un de repente las cosas pueden cambiar, porque la palabra va a llegar con poder a tu vida y te va a transformar ahí adentro y las cosas van a cambiar. Es que hay mucho cabeciduro que con palabra, con consejo, palabras personales, palabras humanas, no cambian. Pero cuando la palabra penetra, no hay ni que decirle nada ni que andar de atrás de usted, porque la palabra es poder. La Santa Biblia, este libro, no es simplemente una colección de libros, de palabras escritas. Este libro es palabra viviente, es palabra viva, es palabra viva. Gloria al Señor. Jesús dijo en el Evangelio según San Juan capítulo 6 verso 33. Mire lo que dijo Jesucristo en este pasaje tan hermoso, capítulo 6, verso 63. Y él dijo, la segunda parte de este versículo, lo vamos a leer, la segunda parte. Las palabras que yo os he hablado, oh, aleluya.
son espíritu y son vida. Oh, gloria a Dios. Mire, hermano, es que yo siento la presencia de Dios. Porque estamos hablando palabra viva, palabra que transforma, palabra que hace milagros. Y Jesús lo expresó. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Jesús dijo, yo, en San Juan 14:6, él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Lo dijo Jesucristo. Palabra del Señor. Entonces Jesucristo da esas palabras en este verso tan hermoso. Y el apóstol Pablo le manda una carta a la iglesia de Tesalónica, pero hoy la aplicamos a la iglesia El Olivar de la ciudad de Bridgeport. Aleluya. ¿Se goza por eso? Primera Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13. Mire, este verso me gozaba al leerlo por las palabras que Pablo le da a la iglesia. Y estos son para usted hoy. Dice la palabra del Señor: por lo cual también nosotros, está hablando el apóstol Pablo, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? La recibisteis, no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Cuántos creen que la palabra está obrando en su vida? Este es un punto tan importante, y yo me gozaba con esto porque el apóstol Pablo elogia a la iglesia de Tesalónica y le dice las palabras, la predicación que les llevé. Yo no sé cómo usted recibe la predicación. Yo sé que hay un porcentaje que la reciben como palabra de Dios, como palabra que transforma. Y hay un porcentaje que están solamente a la expectativa de la oratoria que va a usar el predicador. Si es un buen comunicador, si habla bonito, qué sé yo. Y se queda igual. Pero el que recibe la palabra, no como lo que la pastora está diciendo, no. Olvídese que soy yo la que estoy aquí. Es Dios hablando a nuestras vidas. Y he aquí, mi amado hermano, la reverencia que tenemos que tener cuando están predicando la palabra de Dios, porque es una palabra viva que puede estar llegando al corazón, que puede estar transformando el corazón, y no se vale que estemos distraídos o haciendo otra cosa mientras Dios está hablando por su palabra. No se vale que andemos para allá y para acá o preocupados por el teléfono en la hora que Dios está hablando a la iglesia. Porque si estamos atentos a lo que Dios va a hablar, esa palabra que Dios va a hablar, algo va a hacer en tu corazón, porque la palabra es poderosa. Y la palabra nunca vuelve atrás vacía, porque es poder de Dios, es poder de Dios, es poder de Dios, aleluya. Nos gozamos en esta mañana, aleluya. Qué hermosa palabra del Señor. Dios está aquí, aleluya. Mi alma te alaba, Señor. Hermano, la palabra de Dios es la verdad. Es un libro que no pasa de moda. Un libro que no pasa de moda. ¿Cuánta literatura a lo largo de la historia ha sido famosa? Ha sido famosa. Pero llegó el momento que pasó de moda. Salió otro autor
Y ese surgió, trajo sus escritos, se hizo popular un tiempo, pero con el tiempo quedan en la historia. Pero la Biblia no pasa de moda. Esta palabra no envejece. Desde Génesis hasta Apocalipsis es palabra viva. Y lo que ella dice es la verdad. Se ha cumplido profecías y hay mucho que está por cumplirse. Pero todo lo que está aquí se va a cumplir. Bendito el nombre del Señor. Un libro escrito por más de 48 autores. Yo voy a ir rapidito en esta información que le quiero dejar, porque quiero llegar al verso que leímos en esta mañana. Fue escrita por más de 48 autores, inspirados por Dios. Esta Biblia no fue escrita de un solo, que alguien se sentó y lo escribió todo. ¿Sabe cuánto tardó para escribirse toda la Biblia? Más de 1600 años. Y se escribe en diferentes continentes, en diferentes tiempos. Bendito el nombre del Señor. Y muy interesante que todos los que la escribieron, todos hablaron con armonía y continuidad. A pesar de que los años pasaron, están registrados miles de eventos en este libro. Y sabe que detrás de cada evento escrito en esta palabra hay un Dios que lo dictó, hay un Dios que lo declaró, hay un Dios que lo decretó. Bendito el nombre del Señor. Encontramos milagros en el Antiguo Testamento. Encontramos milagros en el Nuevo Testamento. Y en el siglo XXI hay milagros, porque la Biblia dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Este libro ha sido el libro más perseguido de la historia. Ha sido un libro que estuvo escondido para que nadie supiera de él. Ay, pero ¿quién podrá contra nuestro Dios? Cuando Dios determina algo, Él lo hace. Y esta palabra estaba para que hoy la tuviéramos aquí nosotros. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? Y le da gracias a Dios. Ha sido el libro perseguido, ha sido el libro escondido por papas, por sacerdotes, por reyes que la han querido exterminar. Alguien se atrevió a decir y dijo estas palabras: de aquí a unos 100 años los cristianos con todo y su Biblia han desaparecido. Aleluya. Pero cuanto más desaparecían los cristianos, cuanto más los mataban, más cristianos se convertían al Señor y más Biblias eran producidas. Porque es palabra de Dios, de un Dios vivo, de un Dios de poder. Ay, hermano, yo lo quiero contagiar con este gozo que siento al escuchar la palabra de Dios. La Biblia es el bestseller de todos los tiempos. Está escrita, está traducida a casi todos los idiomas y la mayoría de dialectos en el mundo entero. Jesús dijo en Mateo 24:35, mire lo que Jesús dijo. Mateo 24:35, Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras
no pasará. Jesús lo dijo. Hay otro versículo que dice que ni una jota ni una tilde se va a quedar sin su cumplimiento. La Biblia revela poderosamente la historia de Dios y nos conduce a la vida en Cristo. Mire qué hermoso. ¿Usted quiere saber de Dios? ¿De dónde apareció Dios? Él es por la eternidad. Él no tiene principio ni tiene fin. Hay gente que se ponen a preguntar ahí, ¿verdad? Que ¿quién fue la mamá de Dios? Entonces le digo yo, si usted me pregunta, contésteme quién fue primero, el huevo o la gallina. Pero nuestro Dios no tiene principio ni fin. Nuestro Dios es eterno. Él es, Jesucristo dijo, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Él es eterno. Él es de la eternidad hasta la eternidad, de los siglos hasta los siglos. Él es Dios. Te alabo, Señor, aleluya. La palabra de Dios es eterna. El profeta Isaías lo dijo en Isaías 40, verso 8. Sécase la hierba. A ver, leámoslo todos juntos. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Gloria a Dios. La palabra de Dios permanece para siempre. No hay cambio en ella. En el verso que leímos, llegamos al verso que leímos, capítulo 4, verso 12. El contexto de este versículo, el escritor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, da algunas advertencias al creyente. No vamos a entrar en ellas porque nos vamos a enfocar en la palabra de Dios. Da algunas advertencias al creyente de cómo vivir, de cómo entrar en el reposo de Dios. Usted lo puede leer en su casa, léase todo el capítulo, es un capítulo hermoso. Y da las instrucciones de cómo entrar en el reposo, habla de un reposo, pero nos lleva aquí en el verso 12 a la importancia de la palabra de Dios, la importancia de conocer la palabra de Dios, la importancia de obedecer la palabra de Dios. Porque es importantísimo, hermano, que el que ha recibido a Cristo, escúcheme bien, si usted recibió a Cristo, si usted se entregó a Cristo, fue porque la palabra de Dios llegó a su corazón y, verdad, lo redarguyó y usted reconoció que era pecador y recibió a Cristo, y usted cree que Cristo le borró sus pecados, que la sangre de Jesucristo le lavó sus pecados y que los echó a lo más profundo de la mar. ¿Cuántos lo creyeron? Porque este es un punto muy importante. Venimos a los pies de Cristo por la palabra. Y este es un punto muy importante. Porque aquí cada uno debe venir a Cristo por sí mismo. Porque un día la palabra lo tocó, un día se le predicó, reconoció que era pecador. Usted no es creyente porque su hermano o su mamá es cristiano. Usted es cristiano porque un día la palabra de Dios tocó su corazón. ¿Está conmigo? No hay otra manera de llegar a Dios sino por la palabra. La palabra de Dios. Y la palabra de Dios es tan importante que nosotros la conozcamos. Y en este versículo que hemos leído, hay 4 cosas que la palabra de Dios hace para quienes creen y toman en serio la palabra
de Dios. Se lo repito. En este versículo hay 4 cosas que la palabra de Dios hace con los que toman en serio la palabra de Dios. ¿Cuántos tomamos en serio la palabra de Dios? Mire, hermano, aquí, si usted está aquí en esta mañana, en el nombre del Señor, yo lo hago responsable de lo que usted está escuchando hoy. Como su pastora, soy responsable de dar la palabra. ¿Le guste o no le guste? Pero a los que les gusta y la reciben, vienen cambio. La palabra de Dios hace 4 cosas en este versículo que hemos leído. La palabra de Dios es tan poderosa. Mire, a lo largo de la historia nosotros hemos escuchado palabras de hombres importantes. En la historia hay hombres. ¿Cuántos se recuerdan qué fue lo que dijo Benito Juárez? Vamos a ver. Ahí está. El respeto al derecho ajeno. Qué bonito, ¿verdad? Y hay otras palabras que dijo el presidente, ya murió el presidente John F. Kennedy. Él dijo unas palabras muy bonitas también. Y él dijo, no pregunten qué puede hacer su país por ustedes. Pregunten qué pueden hacer ustedes. Qué bonito, ¿verdad? Pero ahí quedó. Esas palabras se quedaron, ¿verdad?, en las frases que han dicho los oradores, las personas importantes. Pero no todos las repiten ni las practican. Mas sin embargo, las palabras que Jesús dijo, esas palabras son vida y son espíritu y son palabras que se dijeron hace más de 2000 años, desde cuando se escribió el Antiguo Testamento. Las palabras se dijeron y esas palabras siguen con vida. Esas palabras hacen algo en nosotros cuando nosotros las leemos y las recibimos. Y es tan importante, mi amado hermano, que en esta mañana pongamos la atención a estas palabras. Una de las cosas, si me dejas ahí en ese versículo, la primera cosa que encontramos ahí, que la palabra de Dios es viva. ¿Qué quiere decir que la palabra de Dios es viva? Que esta palabra, cuando usted la recibe a través del Espíritu Santo, mire, el Espíritu Santo se encarga de que usted lo escucha la palabra, y cuando usted la escucha aquí en su mente y usted la analiza, viene el Espíritu Santo y se la lleva al corazón. Ay, ay, ay. Ahí es donde empieza la palabra que cobra vida en usted. Es un mensaje de Dios para nosotros, y que el Espíritu Santo, porque es que, hermano, mire, le voy a decir algo, el Espíritu Santo nunca va a decir nada que no esté en la palabra. El Espíritu Santo honra la palabra que fue dada de Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios, y Él se encarga de redarguir, de llevar esa palabra viva al corazón. Y porque esa palabra fue viva, es que nosotros alabamos a Dios, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él nos dio vida. La palabra llegó y cobramos vida, ya no somos muertos, ahora vivimos para el Señor. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Aleluya. Es que es tan maravilloso, mi amado hermano, el poder reconocer que la palabra es viva. Una de las cosas maravillosas es que la palabra de Dios es viva. Gloria al Señor.
Hay cosas que se pierden en el olvido, pero la palabra de Dios es como una semilla. Es como una semilla y tiene vida en sí misma. Y cuando esta semilla cae en buena tierra, cuando esta semilla cae en un buen corazón, un corazón que está preparado, un corazón que está dispuesto a recibirla, esa palabra, esa semilla es sembrada en ese corazón y esa palabra, esa semilla germina y produce fruto. En el capítulo 13 de Mateo, el Señor Jesús habló esa parábola. Habló esa parábola de 4 tipos de suelos, 4 tipos de corazones. No voy a entrar mucho en detalle, pero un suelo que fue duro, el que estaba a la orilla del camino, un suelo duro, que la semilla fue tirada, fue sembrada, pero no produjo fruto porque estaba duro el terreno. Hay corazones que no permiten que la palabra de Dios entre. Hay gente que muchas veces están en las iglesias, pero no permiten que la palabra de Dios penetre. Están duros de corazón, pero sabe que un día esa palabra va a poder llegar cuando entre en tu vida, porque la Biblia dice que la palabra es cual martillo que parte la roca en dos. Gloria al Señor. Puede haber un terreno con dureza, con espinos, con piedras, o puede ser una buena semilla, una buena tierra, un buen corazón que pueda recibir esa palabra del Señor. La palabra de Dios es tan viva, mis hermanos. ¿A cuántos los ha hecho llorar la palabra de Dios? ¿Cuántos han llorado? Les voy a compartir este testimonio. Me pasó como a la edad de 12 años. Yo les he comentado que gracias a mi Padre Celestial, a mis padres que me instruyeron en el camino de Dios y me metieron Biblia ahí, hermano. Al levantarme, al comer, al acostarme, era Biblia, era instrucción de Dios. Bueno, a la edad de 12 años, mi mamá emigró para acá, para los Estados Unidos. Nosotros somos una familia de 8 hermanos. Usted no se imagina lo que eso me afectó. Yo era muy pegada con mi mamá, siempre andaba atrás de ella. Cuando ella se vino para acá, hermano, yo lloraba como usted no tiene una idea. Pero en eso vino a mi mente algo. Agarré mi Biblia. Tenía una Biblia pequeña y me arrodillo ahí en la orilla de la cama y la abro así, llorando, pero llorando. Y cuando la abro, mi vista se fue a Isaías 63:13. Creo que no te di esa cita. Isaías 63:13. Y esa palabra dice: como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré. 66:13. Así os consolaré yo a vosotros. Yo tenía 12 años. 12 años. Era una niña. Pero el Señor estaba aquí adentro de mi corazón y su palabra. Hermano, créame, estoy aquí en el altar. Cuando leí esa palabra, hermano, yo me quedé fría. Paré de llorar. Paré de llorar. Y ese versículo ha estado a lo largo de mi vida, porque fue la primera vez
que fue como que si Dios me dijera: tu mamá no está aquí, pero yo te consuelo. Ay, hermano, porque es palabra viva. Es palabra viva. El Señor nos habla por ella. Y desde aquel momento, claro, seguí extrañándola, pero ya no era aquello que tenía, porque era como si me iba a dar un ataque de llorar por mi mamá. Pero en ese momento, la palabra de Dios me consoló. ¿A cuántos los ha consolado la palabra de Dios? ¿A cuántos Dios les ha hablado de esa manera? Es que, hermano, la palabra de Dios es viva. Yo quiero que al salir usted de aquí, usted pueda ir con una mentalidad de que la palabra de Dios es vida. La palabra es viva, la palabra es eficaz. Que ella cobra vida en usted. Oh, mi alma alaba al Señor. Muchas veces la palabra de Dios va a ser dura, porque hay gente que le gusta que le hablen suavecito. Ay, que no le vayan a machucar el dedito chiquito ahí, porque. Y entonces quieren mensajes suavecitos, mensajes ahí que le pasemos la manita. No se preocupe, siga pecando, que Dios va a tener misericordia. No. Hay momentos que la palabra de Dios va a ser dura. Y usted va a decir: ¿y quién le dijo a la pastora que yo andaba así? Es que es Dios quien lo conoce. Es Dios quien te conoce. Conoce tu levantarte, tu acostarte. Conoce todo de tu vida. ¿Se alegra por eso? Algunos se alegran, otros, uy. Pero hoy es un día que la palabra cobra vida en ti. Entonces la palabra a veces va a ser dura. Jesús, cuando anduvo aquí en la tierra, a los fariseos les habló duro, les habló fuerte, tanto que muchos de los que lo seguían, muchos discípulos, dice que se fueron. Veámoslo en San Juan capítulo 6 verso 66. Dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él, porque la palabra era muy dura. Vamos a ver el 67. Y dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros vosotros también? Porque al Señor no es a la fuerza. Él lo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Y entonces en el verso 68, Pedrito, ¿verdad?, que siempre salía adelante con sus palabras, era el primero en contestarle. Dice: y le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Entonces, la palabra de Dios en el verso que leímos dice que es viva. Es viva. Y la palabra de Dios la necesitamos escudriñarla, necesitamos pasar tiempo con el Señor tomando esta palabra de Dios. Dice que al leer 3 capítulos diarios, usted al fin de año ya habrá leído toda la Biblia. No sé si usted lo ha intentado hacer en un año. Hasta sacan folletitos: lea la Biblia en un año. Qué hermoso. Qué hermoso. Pero necesitamos pasar tiempo con la palabra de Dios, porque si usted quiere tener fe en Dios, Romanos 10:17 nos dice: así que la fe usted no ande diciendo: no, que el hermanito tiene fe, con él voy a ir porque él sí tiene fe. ¿Y usted qué le pasa? What's the matter with you?, dijo aquel. Así decimos allá en Guatemala, ¿verdad, Raúl? ¿Qué pasa con usted?
Si usted no tiene fe, es porque todavía no está escudriñando la Biblia como debiera hacerlo. Y siempre está esperando por aquel que mire usted que tiene más fe para que ore por usted. Es que el milagro no va a pasar así. Es usted. Esto es personal. Escúcheme, iglesia. Es personal. Es uno por uno. Cada uno tiene una relación con Dios. No es del montón, que a donde va Vicente ahí va toda la gente. No, es usted con el Señor, su relación con el Señor, que usted pueda tener una experiencia viva con la palabra viva de Dios. Porque esto le va a aumentar la fe. Cada vez que yo escucho la palabra, cada vez que me preparo para predicar la palabra, hermano, mi fe se va aumentando, porque la palabra cobra vida en mí. Aleluya. Ya basta que seamos iguales todo el tiempo, teniendo una palabra viva en nuestras manos. Vamos a ir más rapidito. 4:12, Hebreos 4:12. Dice, ya dijimos que es viva. ¿Cuántos le dan gloria a Dios porque es viva? Estamos vivos por la palabra. Dios dijo la palabra y fue hecho. Dio la palabra a Dios y fue hecho. ¿Se recuerda que el centurión le dijo a Jesús: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, pero solo di la palabra y mi criado será sano? Aleluya, la palabra es viva. ¿Cuánto le damos gloria a Dios por la palabra de Dios? Aleluya. Vamos al segundo. Es viva, la segunda, y dice, y eficaz. Eficaz. ¿Qué quiere decir eficaz? Quiere decir que funciona. Quiere decir que trabaja. Ahí había un anuncio en mi país, decían que Alka-Seltzer era eficaz. Tome Alka-Seltzer porque es eficaz. Funciona para los dolores de estómago, decían. Pruebe la palabra de Dios, porque la palabra de Dios funciona. ¿Cuántos lo creen? Cuando morí allá en el hospital, en el tiempo de COVID, una palabra me dio vida y me aferré a ella. No moriré, sino que viviré y contaré cuán grandes cosas Dios ha hecho conmigo. Casi asfixiándome, sin oxígeno en mis pulmones, pero esa palabra estaba en mí. No moriré, sino que viviré y voy a contar lo que Dios hizo en mí. Está en el Salmo 18, si no me equivoco. Palabra viva, palabra eficaz. Gloria a Dios. Leía de una anécdota de un nativo. Este era un hombre áspero, rudo, de carácter. Usted sabe, era uno de los jefes de esa tribu. Y llegó un misionero a aquel pueblo y ese nativo se convirtió al Señor. Y entonces aquel misionero le regaló una Biblia y el nativo se llevó la Biblia a su casa y comenzó a leer aquella Biblia. Aquel hombre era cara dura, era áspero. Usted lo miraba y solo con verlo ya podía determinar qué tipo de hombre era, ¿verdad? Porque tenía una cara así, de pocos amigos, mal carácter, de todo lo que pueda usted pensar. Y se llevó la Biblia a su casa y comenzó a leer la Biblia. Y esa Biblia comenzó a cambiarlo. Aquel que no sonreía, de un momento se volvió amable. Aquel que solo decía era mal hablado, de repente dejó aquellas malas palabras, hablaba diferente. Aquel que daba órdenes con grito y áspero, cambió.
estaba muy contento. Pero un día fue corriendo con el misionero y le dice: me pasó algo. ¿Qué te pasó? Algo terrible, le dice. La Biblia que usted me regaló, mi perro se la comió. Y tengo una preocupación ahora. Ese es el perro que cuida. Ese es el perro que espanta a lo que vienen a hacernos daño. Y si ese perro, si lo que pasó conmigo va a pasar con ese perro, ya no tengo quien me cuide. Porque la palabra de Dios, al tú comértela, no estoy hablando literalmente de darle una tortilla con una hoja de Biblia, no. Estoy hablándole de digerir la palabra. Porque esa palabra, al tú ingerirla, va a hacer algo en tu vida. Esa palabra te va a transformar. Aleluya. No vaya a querer ir usted a darles hojas de Biblia a sus hijos. Funciona cuando se digiere este alimento que es vital. Dice Primera de Pedro capítulo 2 verso 2, dice la palabra del Señor. Léalo porque no quiero que se me vaya a dormir ahí. Vamos a ver. Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. Y Jesús dijo en Mateo 4:4, allá en el monte de la tentación, allá cuando fue tentado por el diablo, como dijo Jesús. Mateo 4:4. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto es vida. Esto es eficaz. Esto funciona, ¿verdad? Usted coge un cuchillo, el cuchillo tiene una función, ¿verdad? ¿Qué hace el cuchillo? ¿Qué hace una aspiradora? Y esto también hace su trabajo. Esto funciona. Esto funciona. Cuando usted se alimenta de ella, ay, hermano, usted crece. Usted conoce más a Dios. Cuando usted se levanta por la mañana y abre su Biblia y el Señor le comienza a hablar por la mañana, usted puede sentir esa palabra que es viva, esa palabra que va a estar con usted todo el día y lo va a transformar. ¿Está conmigo en esta mañana? El Señor es poderoso. Y mire lo que dijo Jeremías en el capítulo 15, verso 16. Voy a ir más rapidito porque todavía me faltan 2 puntos. Jeremías 15, 16 dice: fueron halladas tus palabras. Y yo, ¿cuánto están comiendo en esta mañana? Y yo las comí. Y tu palabra me fue de... Oh, ¿cuántos se gozan en esta mañana? Fue de gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Oh Jehová, Dios de los ejércitos. Es que eso hace la palabra de Dios. Aleluya. ¿Quiere estar contento? Lea más la palabra de Dios. Le va a dar gozo. Dice la palabra del Señor que esta palabra es dulce a nuestro paladar. Salmo 119, verso 10, así está. Salmo 119, aleluya. La vamos a leer. Ahí está. ¿Lo puede leer?
¿Cuántos pueden sentir la dulzura de la palabra de Dios? ¿Cuántos pueden sentir esa dulzura con que Dios nos habla? Con que Dios quiere que nosotros ingeramos esa palabra. Y que esa palabra, al ser ingerida, produzca fruto. Porque esta palabra, como dice Hebreos 4:12, es eficaz. Funciona. Dígale al que está a su lado suyo: la palabra funciona. La palabra funciona. La palabra funciona. Si no está funcionando en usted, porque todavía no la ha creído, porque todavía está como medio que cree y no cree. Pero la palabra funciona. La palabra funciona. La palabra de Dios es usada por el Espíritu Santo para transformar la vida de la persona. La palabra la transforma. Seguimos con el versículo. Dice que es más cortante que toda espada de dos filos. O sea, que tiene poder. Es viva, es eficaz y tiene poder. La espada de dos filos es esa espada, esa arma que tiene filo de los dos lados. Y esa arma la usaban en la antigüedad los soldados cuando tenían lucha cuerpo a cuerpo. Y esta era un arma muy peligrosa porque esa arma penetraba y lo que producía era una hemorragia interna y aquella persona moría. Y mire cómo dice aquí el Señor en su palabra, que dice que es como una espada. Ahí es donde nadie puede entrar en su corazón. Ahí donde tiene usted eso escondido. Hasta ahí puede llegar la espada de dos filos. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por su palabra? Oh, wow. Créame, hermano, yo me he gozado con esta palabra. Y me siento tan privilegiada de poder compartirla. Y saber que la palabra puede producir un cambio en esta mañana en su vida. Le decía que esa espada, cuando eran atacados con esa espada, le producía una hemorragia interna y la persona. Y cuando la palabra de Dios penetra, tú mueres. Porque la palabra de Dios llega y mueres al pecado. ¿Cuánto le dan gloria al Señor por eso? Porque es palabra poderosa de Dios. Recíbela en esta mañana. Recibe esta palabra, porque ahí donde nadie te puede cambiar, ahí donde tú eres tan duro, donde no permite que nadie te toque esa parte de tu vida. La palabra es poderosa para llegar ahí. Ahí donde tu mamá no te cambió, no te pudo cambiar tu mamá porque eras terrible, rebelde. La esposa sigue lidiando con esa rebeldía tuya. Tus hijos siguen lidiando con esa rebeldía tuya. Y ahí donde nadie te puede cambiar esos pensamientos. Pero ahí puede penetrar esa espada de dos filos y te puede cambiar. Te puede transformar. Esa palabra es poderosa. El que la cree recibe la bendición de Dios porque trabaja, funciona, es eficaz. Es eficaz la palabra de Dios. Aleluya. Oh, santo el Señor. Yo no sé si voy a terminar, pero tengo bastante aquí todavía. Tiene poder para transformar. Vamos a 2 Timoteo 3:16 rapidito. Toda la escritura es inspirada por Dios. Si es palabra de Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Verso 17.
a fin de que el hombre, no, al verso 17, estábamos en el 16, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero ¿qué es lo que va a hacer que usted esté preparado para toda buena obra? Verso 16, la palabra de Dios. Es poderosa la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos enseña. Usted antes no conocía nada, pero la palabra le enseñó. La palabra le dice lo que está mal. La palabra le dice por dónde tiene que ir. Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces ella le enseña por dónde va a ir. Ella le enseña. Amén. Ella le enseña. Yo le doy la palabra aquí y le predico. Pero cuando usted toma esta palabra, yo no estoy como usted las 24 horas al día, los 7 días a la semana. Allá cuando usted está solo, no está la pastora, no hay ninguno que lo mire, pero hay una palabra que lo puede alumbrar a usted. Olvídese de los demás. Usted camine en la luz de la palabra, porque esta palabra lo va a enseñar. Esta palabra lo va a enseñar, lo va a redarguir. Redarguir no quiere decir que usted hace las cosas, pero como ya tiene a Cristo, la palabra lo va a redarguir y usted va a decir: estoy actuando mal. La palabra lo redarguye. Y no hay mejor cosa que la palabra sea la que lo redarguye a usted. Porque cómo cae de mal que le estén diciendo a uno que tiene que cambiar, ¿va que sí? A ver, ¿a quién le gusta que le estén diciendo que no haga esto? Que no. Hermano, porque ya a la edad que nosotros, bueno, en mi caso, pues, usted está jovencito, pero ya una persona adulta, es que, hermano, yo no sé a cuánto les gusta que le estén diciendo qué hacer. ¿A cuánto le gusta? No. Mire que se llama esto. Ay, Mas sin embargo, cuando la palabra de Dios te redarguye, ay, hermano, si usted es sensible a la voz de la palabra, a la voz del Espíritu, sin que nadie más le diga: Señor, gracias por redarguirme, porque ya no lo voy a hacer. Ya no lo voy a hacer, Señor. Y se aparta. Gloria a Dios. Redarguye. La palabra nos redarguye. Gloria al Señor. La Biblia nos dice cómo estar bien. Redarguir es confrontarte. La Biblia te enseña, te confronta. La Biblia te dice que estás mal, te confronta y te corrige y te dice qué hacer. ¿Se recuerdan las iglesias de Apocalipsis? ¿Se recuerdan las iglesias de Apocalipsis? ¿Qué le dijo la iglesia? Mira de dónde has caído. Has dejado tu primer amor. Por tanto, ve y vuelve a las primeras obras. Y ahí está la respuesta. Al otro le dice que compre, que estaba ciego, le dice a uno, ¿verdad? Estoy parafraseándolo. Lo acabamos de estudiar. Los que no vienen los martes, vengan para que estudien la palabra. Les hace ver en qué está mal y le da la solución para que lo corrija. No, hombre, que la palabra es completa, hermano. ¿Cuántos se están gozando con la palabra de Dios? Ay, la palabra de Dios es poderosa. Es poderosa. Ya vamos a ir terminando. Bendito el nombre del Señor. Penetra como esa espada, gloria de Dios. La palabra de Dios es poderosa. Mire, ya vamos a ir terminando. En el capítulo 2 de Hechos encontramos un relato, un discurso del apóstol Pedro. Capítulo 2 del libro de Hechos. Creo que no di esas citas, pero déjeme llevarlo ahí, porque esto es bien interesante. Lo que la palabra de Dios puede hacer en la vida de la persona.
capítulo 11, capítulo 2 de Hechos, versos 37 al 38. Fíjese que ahí es cuando el apóstol Pedro, cuando el Espíritu Santo desciende. Escúcheme bien. El Espíritu Santo desciende. Y dice la palabra que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Y era como una llama de fuego que se había posado sobre los 120 que estaban en el aposento alto. Y eso fue un estruendo que toda la gente llegó a ver. Y entonces cuando estaban en ese avivamiento, en ese que el Espíritu había descendido, llegó gente chismosa y llegaron a decir: oh, estos están borrachos, están ebrios. Pero aquel Pedrito que siempre salía adelante, si antes salía adelante, ahora con el Espíritu Santo, ¿para qué le cuento? Y se para Pedro delante de aquella multitud y le dice: estos que están aquí, escuchen lo que les dijo, no están ebrios como vosotros pensáis. Sobre ellos ha sido derramado el Espíritu Santo. Estoy parafraseando, lea el capítulo 2. Fue derramado el Espíritu Santo que fue profetizado en Joel capítulo 2. Y derramaré de mi espíritu sobre toda carne y mire, y empieza Pedro a predicarle la palabra. Y le dice el apóstol Pedro: David, porque David es una persona importante en Israel, David murió y tenéis la sepultura de David con vosotros. Y comienza, y David profetizó también de Jesucristo, el Hijo de Dios. Se lo estoy así rapidito. Y el apóstol Pedro predica y predica de la palabra de Dios. Y le dice: a ese que ustedes entregaron, mire cómo le dice el apóstol, a ese que ustedes entregaron, a ese que prendieron, a ese que ustedes mataron. Mire, les estaba predicando y la gente escuchando, porque era palabra de Dios. Y le dice: varones hermanos, le dice cada rato, varones hermanos, a este Jesús que ustedes mataron, Dios lo resucitó de los muertos al tercer día. Óigame, la gente estaba, hermano, porque era palabra de Dios. Y entonces dice Pedro: mas Cristo lo resucitó de los muertos al tercer día y hoy está a la diestra de Dios Padre. Y Pedro predicando bajo la unción. Aleluya. Y en el verso, déjeme leerle el verso 36, dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y aquí viene lo bueno, vamos al 37. Al oír esto, mire lo que la palabra hizo: se confundieron. Le dolió el corazón. La palabra llegó y dice: se confundieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y mire la respuesta que le da Pedro. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y para que recibáis al Espíritu Santo. Mire lo que hizo la palabra de Dios. Los compungió, los tocó. Esa palabra, esa espada penetró en la vida de ellos. Y si usted lee más, ahí miles aceptaron a Cristo en aquel día. Gloria al Señor. Efesios 6:17 dice la palabra de Dios. Y ahora sí, ya voy terminando. Tomad la espada del Espíritu y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es poder,
tiene poder para transformar. La palabra de Dios penetra hasta lo más profundo. Y ahora el último versículo, si vamos al 12, dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos. Y aquí viene lo bonito. Hasta ahí llega la palabra. Donde nadie puede llegar, la palabra llega. La palabra llega. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es la única arma. La espada del Espíritu, la palabra es un arma de ataque. Aleluya. Porque por la palabra Satanás es reprendido. El apóstol Pablo ahí en el capítulo 6 de Efesios habla de la armadura del creyente. Pero hay uno de los importantes, es la espada. Un arma de ataque. Con esto usted puede obtener la victoria. Porque esta palabra es viva, penetra. Mire, usted está pensando alguna cosa ahí y el Señor puede estarle hablando por la palabra, porque Él está conociendo lo que usted está pensando. Él conoce sus intenciones, discierne sus pensamientos. El apóstol Pablo dijo: trae todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Por eso que cuando hay malos pensamientos, hermano, tráigalo cautivo a la obediencia a Cristo. Usted lo puede hacer, solo usted lo puede hacer. Porque en los pensamientos solo Dios discierne lo que usted está pensando. Yo le compartía que hace un tiempo tuve una situación, un ataque del enemigo, donde el enemigo me había metido unos pensamientos, hermano, que de verdad que me quitaron la paz. Y pasé varios días con eso. Y un día, hermano, yo me agarro la cabeza y le digo: en el nombre de Jesús, todos estos pensamientos que me han quitado la paz, los traigo cautivos a la obediencia a Cristo. Hermano, la palabra nos da la autoridad. Y cuando así lo hacemos, Dios se glorifica. Dios se glorifica. Porque la palabra de Dios es poder. Es poder. Y hay mucho más que podemos hablar del poder de la palabra de Dios. Pero en esta mañana lo dejo con esta introducción. Palabra poderosa de Dios. ¿La cree? Esto hace un efecto poderoso. Vamos a leer última vez. Póngase de pie. Última vez leamos. Leamos esta palabra. Porque la palabra de Dios, leámoslo todos juntos, lléveselo en su corazón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta palabra, no ande buscando historias de hombre, no ande buscando mensajes emotivos. Ay, que necesito un mensaje que me motive, mensajes de motivación, de prosperidad. Solo queremos oír lo bueno, hermano. Ya, aquí está lo bueno. ¿Usted quiere ser próspero? Aquí está. ¿Quiere prosperidad? Vaya al Salmo 1. ¿Quiere protección? Vaya al Salmo 91. Hay de todo. Hay de todo. La palabra de Dios es dulce como la miel. Es dulce. Y lo más importante, que esta palabra
quede en el corazón y haga el efecto. El apóstol Santiago en capítulo 1, verso 22, él expresó estas palabras y dijo: mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores olvidadizos.